Amado Señor, te agradecemos en esta hora de la mañana por tu inmenso y maravilloso amor al permitirnos estar aquí reunidos como hijos tuyos. Ahora en estos momentos que tu palabra va a ser expuesta, te suplico que guíes mis palabras, que tomes mis pensamientos y que todo lo que yo diga sea conforme a tu verdad, guiado por tu Santo Espíritu, y tu pueblo aquí reunido sea edificado, consolado, animado y afirmado en la fe del Hijo de Dios. Padre, gracias, mi Señor, por este tiempo. Queremos hoy rogarte de manera especial, Señor, que guíes a los maestros y a los organizadores del campamento de niños que a partir de mañana va a iniciar. Te pido, Padre, que guardes cada niño, que guardes cada maestro y que permitas, Padre Santo, que los niños sean animados, que los niños sean instruidos y el evangelio de la palabra de tu gracia se siembre en sus corazones. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, de cualquier complicación, Señor. Cúbrenos bajo la sombra de tus alas y permite, Padre Santo, que lo que hagamos allá en este lugar redunde para tu gloria y la formación del corazón de estos niños y también la del corazón de los maestros y de todos los que con amor colaboran y pueden llevar adelante este evento. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Siguiendo con la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 hoy nos corresponde estudiar el verso 11. Así que les invito a leer este verso, 1 de Timoteo 6, 11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Hermanos, para una mayor comprensión, leamos nuevamente el pasaje, para que se grabe en nuestra mente. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. La enseñanza para hoy lleva por título El hombre de Dios. El hombre de Dios. Al observar el pasaje de una manera detenida y meditativa, podemos ver u observar dos cosas muy importantes. En primer lugar, podemos ver una descripción del carácter espiritual de Timoteo y en segundo lugar, podemos ver dos cosas a las que Timoteo es exhortado por Pablo: a huir del pecado y a seguir o practicar las virtudes cristianas. Así que consideremos la primera, una descripción del carácter espiritual de Timoteo en el versículo 11. El versículo comienza diciendo, o con la frase: mas tú, oh hombre de Dios. Qué privilegio poder ser llamado el hombre de Dios. Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios. Esta maravillosa expresión aplicada a Timoteo por el apóstol Pablo es muy significativa. Hombre de Dios viene a ser el equivalente a varón de Dios.
Es una expresión aplicada en el Antiguo Testamento a los profetas y a los siervos del Señor, encargados por Dios de llevar a cabo una misión, como guiar al pueblo o a la nación de Israel, como anunciar mandatos, proclamar bendiciones y juicios de Dios. Así que los varones de Dios u hombres de Dios son aquellos que llevan a cabo una misión divina de parte del Señor. Como dije, guiar a la nación de Israel, anunciar los mandatos, las bendiciones y los juicios de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:1 dice lo siguiente, Deuteronomio 33:1: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Moisés es llamado varón de Dios. Y ustedes saben la misión tan importante que cumplió Moisés, que fue llamado por el Señor a sacar al pueblo de Israel de Egipto y a guiarlo por el desierto hasta la tierra prometida. Y saben todos los prodigios y señales que Dios manifestó por mano y por boca de Moisés. Por eso es llamado varón de Dios. En segundo libro de Crónicas, capítulo 8, verso 14, podemos ver que David también es llamado varón de Dios. ¿Qué dice segundo de Crónicas 8:14? Dice: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. David había dado orden e instrucción de cómo se debía ordenar el templo y cómo se debía ordenar las alabanzas y los cantores en la nación de Israel, en el templo. Y es considerado aquí como varón de Dios. Y en Segundo de Reyes, capítulo 7, Segundo de Reyes, capítulo 1, Segundo de Reyes 1, 7 al 10, dice, Segundo de Reyes 1, 7 al 10 dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Vemos aquí que Elías es llamado varón de Dios por el capitán de la guardia que envió el rey Ocosías para que bajara y le dijera lo que acontecería con su vida, porque él había caído de una ventana y había quedado lisiado e iba a morir. Y entonces este rey envía por el profeta, y el profeta dice: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Así que podemos ver, y hay muchos otros pasajes y muchos otros siervos que son llamados varones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en conclusión, podemos ver que varón de Dios en el Antiguo Testamento es un apelativo para hombres que fueron llamados a cumplir una misión y una tarea especial por parte de Dios dentro de la nación de Israel. Este apelativo, hombre de Dios, dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, es un título de mucho valor e importancia para los siervos del Señor. Decir que alguien es un hombre de Dios
es en verdad un muy alto honor y privilegio, amados hermanos. Aunque en el Antiguo Testamento este apelativo es mencionado muchas veces y aplicado a varios siervos del Señor, en el Nuevo Testamento es mencionado solamente 3 veces, no como varón de Dios, sino hombre de Dios. La primera vez es mencionado y aplicado solamente y directamente a Timoteo, y es precisamente en este versículo 11 que estamos estudiando. En el Nuevo Testamento usted no encuentra la expresión hombre de Dios aplicada a otro hombre, sino solamente a Timoteo, el discípulo de Pablo. Como leemos aquí en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios. En segundo lugar, este apelativo hombre de Dios es mencionado y aplicado a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que viven y practican la palabra de Dios para su crecimiento y madurez espiritual. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este apelativo hombre de Dios aquí es aplicado de manera general a todo verdadero creyente, hombre o mujer, que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que tiene la Escritura como su norma de fe y conducta y procura vivir de acuerdo a ella, siendo de redarguido, enseñado y corregido e instruido en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y número 3, este apelativo hombre de Dios es mencionado por el apóstol Pedro para referirse a los profetas que hablaron la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos aquí que Pedro menciona y se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, a los que hablaron la palabra en el Antiguo Testamento, como santos hombres de Dios, que hablaron la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Así que la expresión hombre de Dios o el apelativo hombre de Dios aplicado a Timoteo indica por lo menos 3 cosas. En primer lugar, le indica que él ya no es un hombre del mundo, gobernado por su carne ni por Satanás, sino que Timoteo tiene que entender que él es un hombre de Dios y no un hombre del mundo. Timoteo debía saber eso, y eso lo tienes que saber tú también. Si tú realmente has sido llamado por Dios a formar parte de su santa iglesia, tú ya no eres un hombre ni una mujer del mundo, tú eres un hombre y una mujer de Dios. Amén. Número 2. Timoteo tenía que entender que él no se pertenecía a sí mismo, que tenía un dueño, y ese dueño es Dios, porque él es un hombre de Dios. Así que cuando usted y yo creemos en Cristo y le recibimos como nuestro Señor y suficiente Salvador, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Tenemos un dueño. Y en tercer lugar, Timoteo tenía que entender que él es un hombre llamado por Dios para la obra especial de Dios. La obra especial de enseñar y pastorear la iglesia del Señor en la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, Timoteo debía entender que él ya no era como los otros, que no debía ser igual a los falsos maestros,
que él estaba llamado a cumplir una tarea especial, a la cual Pablo lo había encomendado, y era pastorear la iglesia de Éfeso. Así que esto nos lleva al segundo punto de nuestra enseñanza. Dos cosas a las que Timoteo es exhortado por Pablo como hombre de Dios. ¿Qué dice el verso 11? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dos cosas a las que Timoteo es exhortado por Pablo como hombre de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas a las que Pablo exhorta a Timoteo como hombre de Dios? En primer lugar, a huir del pecado. Y en segundo lugar, a seguir o a practicar las virtudes cristianas como hombre de Dios. Todo hombre de Dios debe huir del pecado. Todo hombre de Dios debe seguir o practicar las virtudes cristianas. De estas dos cosas veamos la primera: huir del pecado. Como Timoteo es un hombre de Dios llamado a la obra especial de pastorear y enseñar a la iglesia de Éfeso, Timoteo debía huir del pecado. Pablo le dice en primer lugar: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay ocasiones, queridos hermanos, en las que en lugar de huir y ser cobardes, debemos ser valientes y enfrentar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Tales cosas como predicar el evangelio y proclamar los principios cristianos con convicción y denuedo en un mundo y en medio de una sociedad corrupta y perversa en la que estamos viviendo. No debemos acobardarnos, sino proclamar la verdad de Dios con denuedo y con valentía, porque los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Hay momentos en que debemos ser valientes y no debemos acobardarnos, sino proclamar con valentía el Evangelio y los principios del Evangelio del Señor. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted observa el versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Solo vencerán los que son valientes y no son cobardes, porque a reglón seguido dice que los cobardes y incrédulos, la incredulidad nos lleva a la cobardía, o la cobardía nos lleva a la incredulidad. Los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos. Si nosotros no tenemos la valentía de apartarnos de esas cosas, desechar ese pecado que sabemos que nos puede llevar al infierno, pues somos unos cobardes, porque nosotros tenemos que mostrar al mundo que realmente somos hijos de Dios y que somos diferentes a los demás. No podemos congraciarnos con el pecado, no podemos ser fornicarios, ni mentirosos, ni idólatras, porque todos ellos, dice aquí el texto, que tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, el castigo eterno. Así que nosotros somos llamados por Dios en ocasiones a no huir, sino a ser valientes y enfrentar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero por otra parte, queridos hermanos, hay otras ocasiones en las que huir es una señal de sabiduría y un modo de ganar la victoria sobre el pecado. La Biblia nos enseña a huir de la tentación,
José huyó cuando fue tentado por la esposa de su amo, Potifar. En Génesis 39, versículos 7 al 12 dice lo siguiente. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José no se puso así diciendo, no, yo voy a resistirme. José sabía que uno fácilmente, si no huye de ciertas cosas y de ciertas tentaciones, puede caer. Prefirió salir corriendo, huir de esa tentación que si él se hubiese quedado allí, muy seguramente hubiese caído en pecado, hubiera pecado contra Dios y contra su amo. Así que hay momentos en los que debemos huir del pecado, escaparnos del pecado como se escapa la gacela de los brazos o de las manos del cazador. David huyó cuando el rey Saúl trató de matarlo con su lanza, enclavándolo en la pared con su lanza. En 1 Samuel 19:10 dice, 1 Samuel 19:10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David muy fácilmente hubiese podido matar a Saúl, porque él era un guerrero, desde pequeñito era un experto en manejar la lanza, la jabalina, era un experto en matar osos y leones. Hubiese podido matar al rey, pero él prefirió huir, no levantó la mano contra el ungido de Dios, prefirió huir en lugar de dárselas de valiente o de héroe y matar al rey pecando contra Dios. Y si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice, 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios en este pasaje? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado. Escapémonos de este pecado, huyamos de este pecado. Usted debe escapar de la fornicación, huyendo de la pornografía que pulula en los medios de comunicación, en el internet, en las redes sociales, porque eso te llevará a caer mental y físicamente pecando contra Dios. Huya de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, se hace daño a sí mismo. Porque recuerde que si usted es cristiano, usted fue comprado con sangre por Cristo y usted no se pertenece a sí mismo. Sus miembros, todo lo que es su ser, no le pertenecen a ti, le pertenecen al Señor que lo compró con su sangre. Por tanto, usted debe glorificar a Dios con su cuerpo, con sus miembros, porque ellos son de Dios. Así que huya de la fornicación. En 1 Corintios 10, 14, también encontramos lo siguiente. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Somos llamados a huir de la idolatría. Fácilmente podemos ser idólatras o tener algo que valoramos más que Dios y a lo cual le damos más importancia que Dios. Los mismos hijos se pueden convertir en un ídolo. Debemos huir de la idolatría. Debemos siempre poner a Dios
en primer lugar. Los perros, los gatos se convierten en ídolos. Gente pagando sumas exorbitantes para cremar los animales, hacerles un entierro como si fueran un ser humano, gastando plata en altas cantidades, en cirugías, pagándoles EPS y niños que ni siquiera tienen servicio médico. Eso es pecado contra Dios, eso es idolatría, eso es humanizar los animales. No estoy diciendo aquí que los tratemos mal, pero se han ido a los extremos los seres humanos en la idolatría. Y así podemos nombrar muchas cosas más. En 2 de Timoteo 2:22 dice, 2 de Timoteo 2:22, otra cosa de la que debemos huir, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dice aquí nuevamente a Timoteo en su segunda carta: huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles están a flor de piel en los jóvenes, y cuando los jóvenes no son controlados por el Espíritu Santo, fácilmente pueden ser coaccionados y corrompidos por sus pasiones juveniles. Caer en drogadicción, caer en prostitución y en quién sabe qué cosas más, si no tienen el dominio propio y huyen de aquellas cosas que les pueden hacer daño a su propia vida. Así que, amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, regresando a nuestro pasaje, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debía huir o apartarse Timoteo? Porque Pablo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y la respuesta es de lo que Pablo había dicho en los versículos anteriores. ¿Y qué era lo que Pablo había dicho en los versículos anteriores? Devuélvase un momentico ahí en 1 Timoteo 6, 3 al 10. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y ahí sigue: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, si notan de qué era lo que tenía que huir Timoteo, de todo lo dicho en esos versículos del 3 al 10. Debía huir de la tentación de enseñar otra cosa que no fuera las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, porque de no hacerlo traería contiendas, disputas, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas en medio de la congregación. Llevaría a la congregación por un camino equivocado. Como dice en el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces vendrán las cosas que vienen a continuación. Y en segundo lugar, debía huir de la avaricia y el amor al dinero. Debía Timoteo estar contento con lo que Dios le diera, para no caer en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ya que por el amor al dinero muchos se habían extraviado de la fe y habían sido traspasados de muchos dolores. En consecuencia, Pablo le aconseja: huye, Timoteo, de estas cosas. Y lo segundo que Pablo exhorta a Timoteo, el hombre de Dios, es a seguir o practicar las virtudes cristianas.
Noten lo que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, que fue lo que acabamos de ver, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo menciona en este pasaje 6 virtudes que deben procurar seguir y practicar todos los hombres de Dios. ¿Cuáles son esas 6 virtudes? En primer lugar está la justicia. En segundo lugar está la piedad. En tercer lugar está la fe. En cuarto lugar está el amor. En quinto lugar está la paciencia. Y en sexto lugar está la mansedumbre. La lista de virtudes que Pablo menciona en este versículo es un resumen de la vida cristiana. Estas virtudes son las que nos hacen semejantes a Cristo y nos ayudan a vivir una vida que glorifique a Dios. Si tú y yo practicamos estas virtudes, nos hacemos semejantes a Cristo. Y recordemos que la Escritura dice que Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Santo Hijo Jesucristo. En consecuencia, nosotros debemos practicar las virtudes cristianas como verdaderos hombres o mujeres de Dios. Vamos a mirar cada una de estas en particular de manera breve. La primera es seguir la justicia. Justicia es lo contrario a injusticia. En consecuencia, seguir la justicia es la virtud de vivir y actuar correctamente, lo más equitativamente posible hacia todas las personas. Procurar vivir rectamente y equitativamente delante de todos los hombres. En Deuteronomio 16:20 dice, Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Si bien es cierto, nosotros no nos salvamos por obras, porque nunca seremos justos 100%, nosotros somos justificados en la sangre de Jesucristo legalmente delante de Dios. Cuando creemos esa verdad, en consecuencia nuestra vida comienza a producir obras de justicia, a tratar de vivir equitativamente de acuerdo a los santos mandamientos de Dios. Por eso aquí Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Una de las manifestaciones de que tú y yo somos verdaderos hijos de Dios es que seguimos la justicia, que procuramos obrar con equidad y rectitud en todas las cosas. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que debía seguir la piedad. La piedad es la virtud de poder vivir cada día enfocado, orientado y entregado al servicio y a la devoción de las cosas de Dios. Vuelvo y repito, la piedad es la virtud de poder vivir cada día enfocado, orientado y entregado al servicio y a la devoción a las cosas de Dios, viviendo el Evangelio, confiados en el esquema del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es algo así como lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ser piadosos es ser conscientes que ya no vivimos para nosotros mismos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Cuando hemos creído y confiado en Cristo, nosotros creemos que fuimos crucificados juntamente con Él, que fuimos sepultados juntamente con Él y que fuimos resucitados juntamente con Él y que fuimos glorificados juntamente con Él. Gloria al Señor. Esa es la fe de los hijos de Dios. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto con Él y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En consecuencia, si me he crucificado juntamente con Cristo, si he muerto con Cristo a mis deseos y pasiones pecaminosos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que gobierna mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, en mi vida como creyente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Es creer que Él murió amándome y se entregó a sí mismo por mí para que yo tuviese vida eterna y perdón de pecados. Y en esa fe es que yo debo vivir confiado y agradecido por el Señor. Y eso es seguir la piedad, estar plenamente convencido y entregado 100% orientado al servicio y al amor a Dios. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, sigue la fe. Tiene Timoteo que seguir la fe. La fe es la virtud de poder confiar y esperar cada día en Dios y en su Hijo Jesucristo, aún en medio de las más diversas adversidades de la vida. De las más diversas y adversas cosas de la vida. Esa es la fe. Es algo así como lo que dijo el salmista en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la fe. Eso es vivir en la fe. Eso es seguir la fe. Es la virtud de poder confiar y esperar en Dios cada día y en su Hijo Jesucristo en medio de las más diversas adversidades de la vida, queridos hermanos. Así como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es fe, ¿cierto? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es estar seguro de que Dios está con nosotros y que tiene todo bajo su control. Tu vara, es decir, tu reprensión, tu corrección, me infundirán aliento. Bendito sea el Señor, que nos da por su palabra la seguridad de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente, el bien y la misericordia, eso es fe, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días, aunque aquí pasemos por angustias, tribulaciones y dificultades. Esa es la fe de los hijos de Dios. Y en cuarto lugar, Pablo le dice a Timoteo que debe seguir o procurar el amor. El amor es la virtud dada por el Espíritu Santo de poder hacer el bien y servir a los demás sin esperar nada a cambio y sin que éstos lo merezcan. Tremendo. Ese es el amor bíblico. La virtud dada por el Espíritu Santo de hacer el bien y servir a los demás sin esperar nada a cambio y sin que éstos lo merezcan. Y eso está muy bien descrito en Corintios, 1 Corintios 13, 4 al 7, donde dice lo siguiente, 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que debemos procurar seguir
practicar, amados hermanos. Y en quinto lugar, Pablo le dice a Timoteo que debe seguir la paciencia. Timoteo, tú debes ser un hombre paciente. Si eres un hombre de Dios, debes ser paciente. Y la virtud de la paciencia dada por el Espíritu Santo, que encierra la idea de resistir y perseverar aunque las cosas y los tiempos sean difíciles. Es una determinación de avanzar y perseverar con la mirada puesta en Jesucristo, aunque todo parezca adverso. Y esta idea la encontramos en Hebreos 12, del 1 al 2, de lo que es la paciencia, porque la paciencia requiere de fe. Sin fe no puede haber paciencia. Mire lo que dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos imitar a Jesucristo en la fe y en la paciencia. Sin fe no hay paciencia. Pedimos al Señor que nos dé fe y paciencia. Y para esto, amados hermanos, tenemos que correr con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante. Tenemos que poner la mirada en Jesús con fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe. El padre de la fe no es Abraham, el padre de la fe es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sabía que aunque tuviera que morir, sabía que al morir Él resucitaría y tendría un gozo supremo, saber que con su muerte y resurrección redimiría al pueblo de Dios. Y ese sería su premio y su botín, su gozo. Por eso Él menospreció el oprobio, los insultos, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque estuvo dispuesto a morir para recibir el galardón. Y eso es fe. Y en sexto lugar, Pablo le dice a Timoteo que debía seguir la mansedumbre. Mansedumbre es la virtud dada por el Espíritu Santo de Dios que nos permite poner nuestra voluntad y emociones pecaminosas bajo el control de Dios y tratar a los demás con respeto. El vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que nos muestre lo que debemos hablar o hacer. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Si somos mansos, vamos a aceptar las cosas que vienen a nuestra vida porque en el fondo sabemos que eso que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que se rinde a ella y siempre está seguro que aprenderá algo para su bien gracias a las experiencias que Dios permite en su vida. Esta virtud protege su corazón y mi corazón de la amargura, del resentimiento y el deseo de hacer justicia por nuestra propia mano. Porque cuando nos hacen algo, ¿qué es lo que sentimos? ¿Cuál es el impulso pecaminoso que sentimos? Vengarnos, que esa persona no se salga con la suya. Pero, ¿qué dice la Escritura? Dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y eso solamente se logra con la virtud del Espíritu Santo que se llama la mansedumbre. Por eso es que
En Mateo 11, versículos 28 y 29, encontramos las siguientes palabras del Señor Jesús. Mateo 11, 28 y 29. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mayor modelo de mansedumbre está en Cristo, quien cuando le maldecían, no contestaba con maldición, sino que encomendaba a Dios la causa y oraba por sus verdugos, quien estando en la cruz pudo perdonar a aquel pecador que fue crucificado al lado suyo, quien teniendo todo el poder cuando le ofendía, no usó de su poder, sino que dejó todo en las manos de Dios, quien dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué debemos aprender de Cristo? La mansedumbre y la humildad. Y en consecuencia, si aprendemos de Cristo mansedumbre y humildad, hallaremos descanso para nuestras almas. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a practicar estas virtudes cristianas como hombres y mujeres de Dios. En consecuencia, al terminar estas virtudes y la exposición del versículo 11, les hago una pregunta. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿son ustedes hombres y mujeres de Dios? ¿Son ustedes hombres y mujeres de Dios? Porque dice la Escritura, en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que la bendición de ser hombres y mujeres de Dios está dada en ese texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La Escritura, la práctica de ella nos lleva a ser hombres y mujeres de Dios. Y quiero terminar con unas aplicaciones prácticas a nuestra vida. El versículo 11 de 1 de Timoteo 6 nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la piedad y en las virtudes cristianas. Así que no nos enfoquemos en buscar el oro y la plata. Enfoquémonos en buscar y practicar las virtudes cristianas. Debemos huir de las cosas que son contrarias a la piedad, especialmente las riquezas y los placeres de este mundo. Debemos perseguir las cosas que son buenas y verdaderas, especialmente la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Teniendo esto, somos los más ricos del mundo, porque es tener a Cristo gobernando nuestra vida. En segundo lugar, el título o el apelativo hombre de Dios, referido a Timoteo, es también implícitamente aplicado a la larga lista de hombres piadosos que a través de la historia y hasta nuestros días han sido llamados y apartados por Dios para el cuidado y el pastoreo de la iglesia del Señor. Así que por sobre toda la faz de la tierra, Dios ha llamado hombres que Él ha tomado para sí, por eso se llaman hombres de Dios, que a través del tiempo, a través de la historia han cumplido con ese propósito de pastorear y proclamar la palabra de Dios. Uno no estaría aquí si Dios no lo hubiese llamado. Todo me imaginaba yo, menos estar en un púlpito predicando la palabra de Dios.
pero a Dios le plació hacerlo. Y así ha llamado a muchos y muchos y muchos siervos del Señor. En tercer lugar, el hombre que merece el calificativo de ser llamado un hombre de Dios debe ser uno que se ha arrepentido de sus pecados, que ha depositado su fe en la obra salvífica de Cristo en la cruz a su favor y ha decidido seguir a Cristo con humildad y transformación de vida, que procura siempre depender de Dios y obedecer su palabra, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contrario a muchos que hoy en día están corriendo tras Cristo por los panes y los peces, y no porque realmente aman al Señor. El verdadero hombre de Dios es uno que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. En cuarto lugar, el hombre de Dios es aquel que debe tener en alto concepto, o un alto concepto, de lo que representa la cruz de Cristo. Y debe procurar guiar sus conversaciones, óiganlo bien, el hombre de Dios siempre debe procurar guiar sus conversaciones con los inconversos a conocer el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerden que Pablo predicaba la cruz aunque a muchos les pareciera locura. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aunque nos digan eso es locura, aunque nos digan fanáticos, nosotros debemos siempre procurar mostrar a Cristo, anunciarlo. En quinto lugar, el hombre de Dios es aquel que está plenamente convencido de la existencia de Dios y de la autoridad de su divina y santa palabra. Y está dispuesto a defender y a proclamar estas verdades en cualquier lugar, sin importar el precio que tenga que pagar, como Esteban, que aunque estaban apedreándolo, matándolo, siguió predicando a Cristo. Ese es un hombre de Dios. En sexto lugar, el hombre de Dios es un hombre genuinamente comprometido con la causa de Cristo, con la edificación de su iglesia local, con el ministerio que se le asigne, con sus estudios y su crecimiento espiritual, con su familia y con su trabajo. Ese es un hombre de Dios que siempre da testimonio donde quiera se encuentre. Que Dios bendiga a los hombres de Dios cada día. El hombre de Dios debe saber que es especial porque es llamado por Dios para proclamar el nombre de Dios al mundo, el evangelio de la gracia salvadora de Dios en Cristo. Por eso somos hombres y mujeres de Dios. Que Dios les haya hablado a sus corazones, amados hermanos, y les llene de su paz, para que ustedes sean hombres y mujeres de Dios. Colóquense de pie. Padre, gracias por habernos hoy hablado al corazón. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque ella es profunda y al mismo tiempo sencilla. Gracias porque nos exhortas en este día a vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, hombres y mujeres de Dios. Dios amado, perdona nuestras faltas y ayúdanos a proclamar tu verdad con denuedo. Ayúdanos a vivir para tu gloria cada día, a estar siempre dispuestos, amadísimo Señor, a proclamar tu verdad y a dar testimonio
de tu santa y gloriosa palabra al que no conoce a Jesucristo. Te pido, Padre, que toques el corazón de alguien que de pronto esté en este lugar y no conoce a Jesús, o que tal vez ha asistido por tiempo a la iglesia y realmente su vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio. Revélate a Él, Señor, porque si tú no te revelas, Él no puede conocerte. Toca su conciencia y tráele a los pies de la cruz para que sea perdonado y lavado de su maldad en los méritos del sacrificio perfecto de Cristo. Toca este corazón, esta alma, o estas almas, mi Señor, y permíteles creer arrepentidos en ti. Y a nosotros los que ya te conocemos, Dios, danos la gracia de perseverar con fe y paciencia en las cosas que tú, Señor, nos pones cada día para hacer. Gracias, mi Señor. Alabo y glorifico tu santo nombre en esta mañana y te pido que nos des tu gracia para poderlo hacer. Hoy quiero orar en el nombre de Jesús por el hermano Israel para que el Señor le permita que le hagan una cirugía que le está afectando mucho su salud. Que permitas que agilicen, Señor, la aprobación y que si se la aprueban, Señor, seas tú guiando las manos del cirujano para que todo salga bien. Y oro por Juan Pablo, para que seas tú, Señor, ayudando a este hombre, tocando su corazón y mostrándole a Jesucristo y permitiéndole, Señor, no solamente procurar un trabajo, sino procurar creer en ti, arrepentirse de sus pecados y conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Te pido estas cosas, Padre, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo, con acción de gracias, sabiendo que tú siempre nos escuchas. Amén y amén. Querida iglesia, que Dios los bendiga. Como siempre les digo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. El culto ha terminado, Dios lo lleve en su paz.